A ver, partimos de un año complicado. Partimos de un Infarma de 2020, una edición que se tuvo que cancelar debido a la situación. Entonces, en 21 nos encontramos con la duda de qué hacer. Frente a esto, y debido a la situación que teníamos, creímos conveniente que quizá lo más lógico era tampoco hacer una edición presencial, y entonces optamos, dentro de todo lo que vimos que había en el mercado, en probar esta nueva plataforma Congreso Salón virtual. El hecho de ser virtual 100%, como esta edición del 2021, hace que no haya una sede o un organizador único, de la manera entonces que nos hemos involucrado ambos colegios. Sí, no es por un tema de complejidad. Al final, organizar las mesas, organizar las sesiones requiere el mismo trabajo. Tenías que primero conceptualizarlas, ponerse en contacto con los ponentes y plantear todo el funcionamiento. Lo que sucede es que en un formato virtual tenemos que pensar que el congreso convivirá con el día a día de los asistentes. No es como las ediciones a las que estamos acostumbradas, en la que el farmacéutico se desplazaba a la sede, al entorno ferial, y una vez allá ya se hacía su programa dentro, obviamente, de todo el calendario que había, de todas las propuestas. En este caso hemos preferido concentrar solo en 6 sesiones. Prácticamente 5 de las 6 son en la modalidad mesa redonda de debate de temas de actualidad, para poder concentrar y que la gente se pudiera combinar mejor con el día a día. Pues tener en cuenta eso, probablemente mucha gente estará trabajando y se conectará 1 hora o 2 horas. Lo que no podemos pretender es emular lo mismo que sucedía, que una persona esté 8 horas conectada a esas sesiones. A ver, es difícil contestar, porque estamos hablando de un tema subjetivo, un tema de valoración personal, sobre todo en un entorno en el que el sector farmacéutico, como muchos otros, ojo, lo ha dado todo. Es decir, el sacrificio, el esfuerzo que se ha hecho, hemos de recordar que en muchos sitios, al margen de los establecimientos de alimentación, era el único establecimiento abierto durante muchas semanas, además manteniendo todo el horario. El esfuerzo que se ha hecho, la oferta o la predisposición constante a colaborar en proyectos, a ayudar en la lucha contra la pandemia, hace que seguramente la respuesta que hemos tenido quizá no haya estado a la altura de lo que las expectativas o lo que sentimos que hemos dado. En ese sentido, sí que es verdad que ha habido algunas iniciativas que se han tirado hacia adelante, probablemente no todas las que nos hubieran gustado, y sobre todo yo creo que lo más significativo, lo más visual ha sido a nivel de reconocimiento. Muchas veces cuando se hablaba de sanitarios o cuando había diferente personal al cual se le agradecía, se ha echado de menos esa figura del farmacéutico. Yo creo que va más por aquí, y normalmente este hecho subjetivo de valoraciones, de sensaciones, a veces es más el que te lo agradezcan, aquella palmadita, ¿no?, en la espalda, que realmente es más un tema de formas incluso que de fondos. Bueno, yo no es que creo que sea una vía de futuro, es que va a ser imprescindible en un futuro. Hemos de pensar que una vez pase la pandemia, porque tarde o temprano acabará pasando la pandemia, como todas las pandemias de la historia, los problemas que tenemos sobre la mesa son una población envejecida con problemas de cronicidad y dependencia. Esto es así. Además tenemos un entorno, un sector sociosanitario o de centros residenciales que no tiene cabida para toda la población que va envejeciendo, con lo cual cada vez más será necesario encontrar soluciones de atención domiciliaria, no solo a nivel farmacéutico, sino a todos los niveles, y el sector farmacéutico no será una excepción. En este sentido, yo creo que es necesario cambios normativos, porque hoy por hoy, tal y como está la normativa, no podemos, o prácticamente el margen que tenemos es muy estrecho en este sentido, y por supuesto yo creo que esto se ha de desarrollar, pero dentro de un marco regulado.
Aquí también me gustaría remarcar una cosa, porque a veces se confunde y creo que es muy importante separar. No es lo mismo el e-commerce o las plataformas de comercio electrónico que la atención farmacéutica domiciliaria, que esta está basada en todo un servicio asistencial, profesional, de seguimiento farmacoterapéutico, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por esta vía yo creo que es imprescindible, será una pata más de la farmacia, sí o sí. No tengo ninguna duda. De hecho, si miramos atrás, miramos a unos 10, 15 años, la farmacia ha cambiado radicalmente. O sea, la farmacia era una farmacia analógica y era una farmacia eminentemente logística. Logística incluso con un componente de fabricación, ¿vale? Fabricación de medicamentos, formulación, etcétera, etcétera. En estos 15, 20 años hemos vivido una transformación absoluta del rol, del papel del farmacéutico. Hemos ido poco a poco migrando hacia una farmacia mucho más asistencial, más profesional y absolutamente digitalizada. Y yo creo que los cambios que vienen en los próximos años van incluso a acelerar esta tendencia, con lo cual no es solo que nos hayamos adaptado, es que creo que tenemos que seguir permanentemente evolucionando y adaptándonos porque el mundo está cambiando, con lo cual el farmacéutico, lo que da sentido a la profesión farmacéutica es dar respuesta a las necesidades de la sociedad y como tal es fundamental que el farmacéutico también vaya adaptando este papel, este rol a estas necesidades de esta sociedad cambiante. Bueno, yo creo que, a ver, si nos trasladamos al 13 de marzo de 2020, el impacto y el shock fue fuertísimo para todo el mundo. Creo que en ese momento no era solo el futuro de Infarma, yo creo que nos planteábamos el futuro de muchas cosas, es decir, incluso el futuro de la sociedad tal y como la conocíamos en ese momento. Creo recordar que el estado de alarma se decretó un viernes, si no estoy, y Infarma empezaba aquella misma semana. Vale, a partir de ahí pues ha venido todo lo que ya conocemos, ¿no? Desgraciadamente, y en ese momento, a ver, la prioridad era la epidemia. En ese momento se canceló Infarma y ya no se pensó. Unos meses más tarde sí que decidimos hacer las jornadas virtuales, que esas jornadas digitales se hicieron un poco cuando ya la situación parecía que empezaba a estabilizarse. A partir de ahí nos pusimos a trabajar, pero enseguida vimos que la necesidad de encuentro, esto que mencionaba antes, este punto de actualización de donde los expositores pueden presentar sus productos, la gente conoce, hace intercambios, esa necesidad seguía existiendo. Nosotros intentamos incluso para el 21 hacer una edición presencial o como mínimo híbrida, no ha sido posible o al menos no era recomendable hacerla y hemos optado por esta versión. De hecho, Infarma Virtual 2021 no tiene nada que ver con los anteriores Infarmas, en el sentido que no habrá una feria, no habrá unos expositores, no habrá las salas, las famosas salas, incluso, como hemos mencionado, el programa será diferente, pero yo creo que el objetivo, la finalidad y el espíritu de Infarma se mantiene vivo porque esa necesidad existe. A partir de aquí, el 2022, espero que poco a poco podamos recuperar la presencialidad, porque eso hay una parte de complemento que no la tiene la virtualidad, pero yo estoy seguro que algunas de las herramientas que se han puesto en marcha, estas ya se quedarán, con lo cual yo creo que vamos hacia un escenario en el cual convivirá la presencialidad con el tipo de herramientas tecnológicas y digitales que utilizamos en esta edición.